¿Qué tal? ¿Cómo están? La palabra paz en este momento de la humanidad al parecer está secuestrada por élites belicistas. En medio de ese cautiverio verbal, los países que propician las guerras pretenden postularse como los mayores merecedores de los premios de la concordia, como el Nobel de la Paz, una contradicción de la que ya es costumbre ver a organismos internacionales encargados de velar por los derechos humanos. Soy Aaron Romero y así comenzamos la presente emisión del Mapa. Y revisemos algunos datos de nuestro mapa para entender lo que está pasando. Bueno, nominados más controvertidos al premio Nobel, desplegamos nuestro habitual mapa mundi, identificamos entonces allí con las imágenes. Que a quien vemos, por supuesto, es al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que con apenas 11 meses después de asumir la presidencia en el país norteamericano, le otorgaron el Premio Nobel de la Paz, supuestamente por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y también la colaboración entre los pueblos. Sin embargo, muchos consideran que al finalizar sus 2 mandatos, Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en mantener tropas de su país en combate activo de forma ininterrumpida. También hay que recordar lo siguiente: durante su administración, Obama no solo inició una nueva guerra en Irak contra el Estado Islámico, sino que también se le criticó por una supuesta colaboración con este y a Israel en un intento de derrocar al gobierno sirio. Mantuvo también la presencia militar en Afganistán e intensificó las polémicas operaciones quirúrgicas contra presuntos terroristas. Bajo su mandato, el de Obama, se autorizaron además 542 ataques con drones, resultando en un estimado de 3.797 personas asesinadas, incluyendo 324 civiles. Este número contrasta fuertemente con los 57 ataques con drones llevados a cabo durante los 2 mandatos de su predecesor, George W. Bush, también presidente de Estados Unidos. Además, el expresidente Obama autorizó el bombardeo de Libia y realizó incursiones militares en Pakistán, Somalia y Yemen. En cuanto a América Latina, le declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos y, por supuesto, empleó la guerra económica en contra de la nación. Sumamos más datos. En la actualidad, el presidente Donald Trump es postulado al Premio Nobel de la Paz. Aseguran que es por su supuesta labor para lograr un acuerdo entre Irán e Israel por un cese al fuego alcanzado tras una ofensiva militar que él mismo, el presidente Donald Trump, ordenó en las instalaciones nucleares iraníes en Isfahán, Natanz y Fordo. También por su papel en la reconciliación supuestamente entre Ruanda y la República Democrática del Congo. Otras gestiones en conflictos como los de India y Pakistán, Serbia y Kosovo, que según Donald Trump tampoco fueron reconocidas. En el año 2018 fue postulado por sus acuerdos con Corea del Norte y en 2020 por su mediación entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, no recibió el galardón, el Premio Nobel de la Paz. Donald Trump ha sido mediador en las negociaciones de Rusia y Ucrania, un conflicto vigente desde febrero del año 2022, que prometió terminar en su discurso de campaña presidencial. Esto decía el presidente Trump, que en las primeras 24 horas iba a terminar este conflicto. Sin embargo, continúa rearmando a Kiev después de haber interrumpido el envío de armas. De igual modo, ha sido criticado por promover discursos de odios y políticas xenófobas y por acciones favorecedoras a los intereses del régimen sionista de Israel en contra del pueblo de Palestina. Para analizar este tema tenemos de inmediato a Gabriel Fernández. Él es analista político. Señor Gabriel, bienvenido a la pantalla de Telesur. ¿Cómo le va? Un placer estar allí. Muchas gracias por la invitación. Fíjese, señor Gabriel, me voy a permitir compartirle a usted y a la audiencia de Telesur las condiciones para recibir el Premio Nobel de la Paz. Uno de ellos es la promoción entonces de la solidaridad, igualmente trabajar para reducir los ejércitos y también la reducción de las Fuerzas Armadas. Le pregunto, señor Gabriel, si por ejemplo en el caso de Obama y en el caso de Trump, ahora que quieren postularlo como premios Nobel de la Paz, ¿serán realmente ellos merecedores de este tipo de galardones? ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Bueno, aquí lo que aparece, y me parece muy interesante que desde Telesur lo pongan en la mesa de debate,
Es el tema de la correlación de fuerzas en el orden político económico internacional que deriva en la distinción o la promoción de determinadas figuras, corrientes, partidos o países. Hay que arrancar para entender cómo se designa. El Comité Noruego del Nobel, instituido hace tanto tiempo por Alfred Nobel, está integrado por 5 miembros nombrados por el Parlamento noruego, con lo cual una enorme cantidad de menciones, premios, convocatorias, reconocimientos en el orden internacional queda en manos de la interioridad de la política noruega. Si tomamos en cuenta que Jens Stoltenberg, uno de los belicistas al frente de la Unión Europea con lazos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, fue primer ministro, y que Noruega, como gobierno, está siendo sospechado después de las investigaciones periodísticas de Shearhurst por el ser cómplice del atentado contra el Nord Stream, nos encontramos con que la designación del premio Nobel está en manos de personas que llevan adelante una acción política determinada dentro de los intereses de Noruega, que no necesariamente guardan concatenación con los intereses que Alfred Nobel estimó pertinentes a la hora de designar ese comité. Es decir, 5 personas de Noruega definen el reconocimiento integral. Hay más ejemplos, además de los que ustedes correctamente advirtieron. Me parece que el de Obama es muy importante. De hecho, Obama, que tenía como vicepresidente a Biden, es el presidente norteamericano que más bombas lanzó sobre otras naciones. Cuando uno lee la lista de las naciones premiadas, se encuentra con que el más premiado es Estados Unidos. Y seguramente desde la instauración del premio Nobel hasta el presente, debe haber sido, y no creo equivocarme, la nación que más atentó contra la paz, la nación que más llevó adelante aspectos bélicos. Ahora, el tema es complejo porque también hay un juego de equilibrio dentro de la relación de fuerzas de la que hablábamos al comienzo. Por ejemplo, la designación de Adolfo Pérez Esquivel, nuestro compatriota, que peleó genuinamente contra la dictadura militar, una dictadura pro-norteamericana, como la que regenteaban Videla y Martínez de Hoz. Ese premio Nobel fue muy valioso para la Argentina. Algo parecido sucedió con Rigoberta Menchú. Entonces, me parece que lo más interesante de la convocatoria radica en conocer el origen, la verdadera dimensión, y eso que Telesur está planteando acerca de la posibilidad de tener un reconocimiento, un premio, un reconocimiento que esté relacionado con los intereses del sur y no con los intereses del norte, donde quedamos atrapados por la buena voluntad o el apriete de clavijas que hagan los sectores norteños, que habitualmente son profinancieros y provelicistas. Sí, señor Gabriel, y precisamente seguimos hablando de estos premios polémicos de la paz. Yo no sé si usted también logra recordar que ese mismo premio se le fue otorgado al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acá en la región latinoamericana, y llama la atención que también se le haya otorgado a un exmandatario que formó parte de otro gobierno que fue ampliamente violador de derechos humanos, que fue en el caso del gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Entonces, prácticamente es muy cuestionada esta postura. Reiteramos entonces que es muy cuestionada la postura del otorgamiento de estos premios Nobel de la paz, no solamente desde la visión del gobierno de Estados Unidos, sino también de otros países que también están alineados con el gobierno de Estados Unidos, prácticamente siguen la misma línea. Y bueno, exactamente, y dentro de los norteamericanos podríamos añadir otro premio que puede ser considerado injusto, como el de Henry Kissinger, ¿no? Bueno, situaciones que se dan según las necesidades de las naciones centrales de acentuar, premiar, mencionar, colocar una figura por encima de otras. Ahora, ¿cómo es posible esto? Y en buena medida aquí lo que incide es el aspecto comunicacional, por eso se le da vigor al premio Nobel, porque tiene una cobertura internacional que hace que sea el premio. Bueno, tanto ustedes como quien les habla
ejercemos este oficio periodístico desde hace muchos años. Un premio semejante es el Pulitzer, donde solamente se lo dan a aquellos periodistas de origen norteamericano. Es muy raro que un periodista del sur continental reciba una distinción de esa naturaleza. Y así siguiendo, esos medios de comunicación occidentales lo que hacen es señalar que quienes reciben el Nobel brindado por el Parlamento noruego son las personas más destacadas en cada actividad y difunden una gran cantidad de datos en relación con sus logros. Algunos, sin duda, genuinos y otros vinculados con los intereses políticos. En este momento, brindar a cualquier presidente, jefe de Estado, primer ministro del norte, sea Estados Unidos o Europa, Europa Central, Europa Occidental, un premio Nobel de la Paz cuando son parte de uno de los momentos de colisión más importantes de la historia de la humanidad, con avances en contra del pueblo palestino, con avances en contra de los pueblos del Donbass, con intentos de desestabilización en Asia y en África, bueno, necesariamente uno tiene que alzar la voz y decir que eso es incorrecto. Y me parece que allí es donde la comunicación alternativa, el vínculo con el público genuino, el tratamiento de la información con veracidad, es lo que hace falta para explicar quién es quién en el tablero global y por qué razón es premiado o condenado. Señor Gabriel, finalmente quisiera preguntarle sobre el aporte que puede dar Latinoamérica, una región que tiene prácticamente más de 100 años sin ver conflictos entre naciones y tiene mucho que aportar para la paz. Latinoamérica en su conjunto, ¿qué puede decir entonces sobre esto? Proceso de maduración de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y ahí es donde uno dice, bueno, merecerían un reconocimiento en ese sentido. Creo que hay varios países en América Latina que han procesado las provocaciones del norte con bastante sensatez y han intentado no pelear, no entrar en litigio ni con una zona del hemisferio norte ni con los países vecinos. Eso merece ser especialmente considerado. En ese sentido, es necesario que los medios de comunicación de América Latina, en lugar de reproducir, copiar lo que dicen los medios occidentales centrales, tengan una vara medicional, también una mensura que esté relacionada con los intereses de base locales. El mundo es necesario verlo desde el pueblo y desde el sur, no pretender una falsa neutralidad que termina damnificando a propios y ajenos. Si América Latina continúa el proceso de maduración a través de CELAC o de otros organismos, va a lograr confederarse y constituirse en unidad política y económica, sin perder sus características, las características de cada uno, pero sí avanzando en la misma dirección, productiva y vinculada con la justicia social. Pero claro, no es fácil ese camino, que es el camino que los grandes libertadores lograron desarrollar. Agradecemos entonces a Gabriel Fernández por acompañarnos en esta parte del programa del Mapa, en este análisis. Usted no se aparte de nuestra pantalla porque ya volvemos con más del Mapa. Gracias por seguir con nosotros y ahora sumamos información a través de la foto del día. En la imagen vamos a ver al primer ministro de Israel, a Benjamín Netanyahu, quien nominó al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, para el Premio Nobel de la Paz. La nominación fue anunciada durante una cena en la Casa Blanca, donde Netanyahu entregó formalmente la carta de nominación al propio Donald Trump. Netanyahu destacó que si alguien merece el Premio Nobel de la Paz, ese es el presidente Trump, enfatizando por supuesto su relación cercana y el apoyo que ha recibido de él en temas cruciales para Israel. Netanyahu argumentaba en ese momento que la asociación entre su persona y el mandatario de Estados Unidos es única en comparación con las relaciones que han tenido otros presidentes de Estados Unidos con líderes israelíes. Describió a Trump como un amigo y un político extraordinario
extraordinario con quien comparte enemigos comunes, lo que ha fortalecido su colaboración en el ámbito internacional. Y en esta parte del programa tenemos de inmediato a Andrés Piqueras. Él es doctor en Sociología y Antropología Social. Bienvenido a la pantalla de Telesur, doctor. ¿Cómo le va? Hola, hola. Fíjese, doctor, vemos al primer ministro Netanyahu entregar la propuesta de postulación del Premio Nobel después de 12 días de guerra que mantuvo Israel en contra de Irán. ¿Qué mensaje entonces pretende darle el gobierno sionista de Israel al mundo con este tipo de propuestas? Pues el mensaje de que se sienten absolutamente impunes y por encima de la ley. Se podría decir de muchas otras maneras, pero creo que eso lo resume perfectamente. Hay que tener en cuenta, yo diría, si me permitís, una cuestión muy importante. A ver, el ente sionista es una base militar nuclear avanzada del conjunto de lo que podríamos llamar imperio occidental de 500 años, que llevan destacando en Asia por un conjunto de relaciones estratégicas, sobre todo en la intersección entre dos mares y 3 continentes, un puesto clave, y que por tanto cuenta con todo el amparo, apoyo y protección de ese imperio occidental, con el eje anglosajón a la cabeza, en este caso fundamentalmente de la potencia hegemónica en estos momentos históricos, que es Estados Unidos. Pero en sí, como lo estamos viendo en toda la Unión Europea, que se niega sistemáticamente a hacer ningún tipo de sanciones contra esa entidad sionista, ni siquiera una mínima admonestación, pues está clarísimo que están violando el derecho internacional, cualquier convención. Y además, una cosa también especialmente grave, estamos probablemente ante una de las atrocidades mayores que haya cometido jamás la humanidad. Esto va a dejar una secuela por generaciones. Esto deja una cicatriz en la moral de la humanidad por mucho tiempo, y permitir que esto siga sucediendo quiere decir que ese imperio occidental que lleva 500 años dominando el mundo empieza a resquebrajarse en cuanto a su legitimidad, porque ya es cada vez más difícil de ocultar las barbaridades que están promocionando, ni no solo defendiendo. Entonces esto es muy importante de tener en cuenta, porque encima se permiten el lujo de reírse de todo eso y proponerlo para el Premio Nobel de la Paz. Claro que cuando miramos quiénes han tenido el Premio Nobel de la Paz, pues uno empieza a pensar que a lo mejor más que un galardón es una mancha el que te lo concedan, ¿no? Porque ahí tienes desde el genocida también de Kissinger hasta otros de sionistas como Begin, Rabin, Pérez y bueno, hasta George Marshall, de Klerk, el sudafricano de Klerk, Carter, Obama, Gore y hasta Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, ¿no? Uno de los países en donde las matanzas sistemáticas han cundido a lo largo de las décadas, ¿no? Pues esto es un síntoma de lo que traman y de la impunidad con la que se sienten y de cómo se ríen de todas las convenciones internacionales. Y luego, si me permitís, pues a lo mejor podemos decir cuáles son todos los tratados y convenciones de la ONU y que Estados Unidos, y por supuesto las resoluciones también de la ONU, que tanto Estados Unidos como la entidad sionista se niegan sistemáticamente a cumplir, es decir, no cumplen ninguna. De hecho, la entidad sionista solo ha cumplido la resolución de la ONU que hizo la partición de Palestina en 1947. A partir de entonces, ni una sola. Y no solamente eso, sino que se ha reído de todas. Pero si hay tiempo, luego lo comentamos un poquito. Sí, señor Andrés, fíjese, antes de continuar con esta entrevista, le propongo que revisemos de inmediato nuestra leyenda para sacar otros datos sobre este tema del Premio Nobel de la Paz. Vamos a tenerla de inmediato en pantalla entonces.
Y fíjese, la campaña global impulsada por la organización Abbas dice: como ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo consideramos que Francesca Albanesi, la relatora especial de la ONU para los temas palestinos, y los médicos trabajando en Gaza merece el Nobel de la Paz por su labor. Es entonces información que le estamos compartiendo, pero vamos entonces a retomar esta entrevista con el señor Andrés Piqueras. Señor Andrés, proponen entonces a la alta relatora especial de la ONU, Francesca Albanesi, y a los médicos de Gaza al Premio Nobel de la Paz. Este sería un galardón que no tendrá ese fin, y lo sabemos. De hacerlo, desmontaría entonces la narrativa de Occidente. ¿Qué revelaría este tipo de propuestas? Bueno, esto podría dar un mínimo de ética a buena parte de las sociedades de Europa y, por supuesto, a la de Estados Unidos, si logran hacer por lo menos esa presión al respecto. Ya no hablo del resto del mundo, que por supuesto están mucho más a favor de todo esto, ¿no? Entonces esto daría ese margen mínimo de ética indispensable ante, repito, una de las mayores atrocidades que ha conocido jamás la humanidad: el exterminio sistemático de un pueblo a ojos vista, televisado, y con el aplauso de las principales autoridades de la Unión Europea y de Estados Unidos, fundamentalmente a través de ese aplauso traducido en armas y en toda clase de apoyos. Entonces, esta mención respecto a la relatora especial de la ONU, la señora Francesca Albanesi, sería además muy interesante, porque ella viene defendiendo la creación de un nuevo orden mundial multilateral por lo que respecta a las cuestiones también legales de corte penal internacional, que recordemos, el grupo de la Haya reunido en Colombia en estos días ha instado a esa Corte Penal Internacional a actuar con independencia y sin favoritismos, pero haciendo valer la ley, para que nadie pueda reírse de ella, para que nadie pueda hacer trocitos de papel con ella, como ya vienen haciendo los israelitas con sucesivas declaraciones y resoluciones de la ONU. Señor Andrés, aunque en la reciente cumbre de emergencia de la Haya celebrada en la capital de Colombia, en Bogotá, los voceros del organismo de derechos humanos hicieron énfasis en no pretender cambiar el actual sistema o la normativa internacional de los derechos humanos, ¿cree usted que es conveniente que se reestructure el actual sistema de defensa de los derechos humanos? Para empezar, lo que tiene que haber es una defensa efectiva de esos derechos humanos. Los derechos humanos no son naturales, no es algo que han caído del cielo. Son una construcción política que se viene realizando a través de luchas históricas de los pueblos y de las luchas históricas de las clases para poder, de una manera u otra, proteger a los más débiles. Esos derechos que luego serían universales y que, por lo tanto, cuando uno nace, cuando ya ha sido reconocido, si uno nace ya dentro de ese reconocimiento político, piensa que son consustanciales, naturales, pero no lo son. Pueden revertirse en cualquier momento en cuanto decaigan las luchas históricas, en cuanto se deje de presionar por ellos, como estamos viendo desgraciadamente en estos dramáticos momentos históricos que nos está tocando vivir, de retroceso de tantas de estas cuestiones que se habían logrado con el esfuerzo inmenso de generaciones enteras luchando por ellas. Entonces, lo que hay que hacer fundamentalmente es intentar hacer valer esos derechos e incluso ampliarlos, más que como derechos humanos en sí mismos, como derechos sociales, como derechos políticos, como derechos civiles, con todo ese conjunto de derechos que se pueden compartimentar en función de los campos o los ámbitos en los que estemos tratando. Entonces, fundamentalmente, yo creo que el grupo de la Haya reunido ahora en Colombia ha hecho mención a esto y por eso ha insistido. Sobre todo, dos de los puntos básicos que han insistido es la investigación y el juicio de crímenes internacionales y el apoyo a la jurisdicción internacional. Están insistiendo en esto porque son muchos, cada vez más, los poderosos
que no están por esa labor. Por ejemplo, Estados Unidos, que ya ha dicho que no piensa hacer nada al respecto, y no solamente eso, sino que lleva ya tiempo negando a la Corte Penal Internacional e incluso persiguiendo a aquellos que quieren juzgar sus crímenes de guerra, como ahora está haciendo incluso con la relatora especial en el caso de Palestina, porque simplemente está denunciando lo que es, a ojos vista de todo el mundo, un auténtico genocidio. Entonces, en vez de intentar hacer algo al respecto para frenar ese genocidio, lo que hacen es perseguir al que lo denuncia una y otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley del derecho internacional que ellos quieren imponer es la ley del más fuerte y la ley del que viola sistemáticamente todos los acuerdos y tratados mínimamente de convivencia internacional de las que se dotó el mundo hasta ahora. Y precisamente, señor Andrés, entonces se trata de hacer cumplir los derechos, sobre todo frente a este reconocimiento que denunciaba la secretaria durante la cumbre de emergencia en La Haya, el primer ministro de Israel, cuando dijo que ni La Haya lo iba a detener. O sea, estaba prácticamente confesando sus delitos frente a un organismo de defensa de los derechos humanos. Señor Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis para la pantalla de Telesur y para el mapa. Será hasta la próxima. Y ahora vamos a finalizar con nuestros vectores. Y en nuestro radar, en el mapa, hoy nos reflejan 3 claves. Vamos a compartirlas. Nobel sin paz. Es la primera. Las élites de extrema derecha que fomentan la guerra pretenden apropiarse de los galardones de la paz como una estrategia para desviar la atención mundial y tratar de limpiar los crímenes cometidos. Como segundo tema, en este radar tenemos reforma. Ante la extensión de múltiples conflictos internacionales, al parecer se hace necesario no solo alcanzar nuevas formas de relaciones multilaterales, sino modificar y discutir el papel de los organismos defensores de los derechos humanos para que estén más comprometidos con acciones y no sean intervenidos con líneas ideológicas particulares. 3 nuevos polos. De nuevo, la región del sur global, particularmente América Latina, se erige como un faro de la paz, tras consolidar más de 100 años sin ver conflictos entre los países que integran la región. Sin embargo, también constituye un reto para esta parte del mundo mantener la unidad y también mantener la paz frente a la barbarie y el alineamiento con el gobierno de Estados Unidos y sus aliados que se encargan de imponer la paz, pero a través de la fuerza, así como lo han dicho varios presidentes de Estados Unidos. De esta manera, entonces, despedimos la presente emisión del mapa. Será hasta la próxima.